¿Qué está bien y qué está mal? Esto condiciona nuestra vida, pero igual lo aceptamos para ser parte de este sistema. Ahora, ¿alguna vez nos preguntamos quién decide lo que está bien? Fantaseamos con ser libres, ignorando que nuestras decisiones son cada vez menos nuestras. Los que deciden lo que está bien, a través de la publicidad y los medios masivos de comunicación, nos moldearon a su gusto. Y así nos crearon necesidades que nos llevaron a consumir lo que está bien, aun si eso nos llevaba a la muerte. El 10 de diciembre de 2013, el Senado uruguayo aprobó la Ley 19.172, que despenalizó el uso y regularizó tanto la venta como el autocultivo de cannabis. A partir de ese momento, el Estado uruguayo le dio un marco legal a muchos cultivadores, consumidores y derivados, cuya actividad dejó de ser considerada ilegal y por ende negativa o censurable por la sociedad. Ahora está bien. En este espacio vamos a retratar a 7 referentes de la escena, recorriendo las etapas de su vida, los rincones que los marcaron y su relación con la planta. Yo soy Facu Santo Remedio y esto es Legal. Hoy vamos a visitar a Tincho Tinchín, que cruzó el charco con el sueño de formar su primer club canábico 100% orgánico en Uruguay. Tincho vive rodeado de naturaleza, animales y amigos. Cuando llegamos nos encontramos con Miguelito y le preguntamos qué nos podía decir acerca de él. Ver una persona que se preocupa por las plantas de él. Ahora te voy a decir la verdad. Si vos llegás a ver una araña por acá, no se la maté, ¿eh? Compañero, como amigo y también puede ser como hermano. El vínculo mío es juntar todo el pasto, Clave. las hojas, desparramársela ahí, si quiero yo, si no lo desparrama él. Y ver las plantas, ayudarlo a regar. ¿Cuándo fue la primera vez que fumaste marihuana? Medio año. De Martín. De Martín, sí. Bueno, él tiene una calidad para hacértelo. Porque para el que quiere fuerte, le hace fuerte. Pero para mí, cuando yo le pido, él me lo hace suave. Ideal. Un lujo. Ideal. Un lujo. Ideal. ¿Sabes lo que? Lo quedo mirando como para decirle, haceme otro. Y sí, es la verdad. ¿Y qué te genera fumar? Lo que pasa es que yo fumo tabaco, ¿ah? Y es esa ansia que te viene, ¿viste? Pero esto debe ser la porquería más grande, digo. ¿Por qué? Porque si el tabaco te da el cáncer y esto te lo mata, entonces ¿qué ventaja tenés vos? Le diga, loco, ¿no me hace una pitadita? Un viejo de 72 años que nunca lo había probado y te hago unos livianitos para vos. Contame Bueno, tu mañanero. Es una genética que me dio el Fede Sicardi. El Fede. Súper rica, es como nuestro caballito de batalla, nos encanta, es el que más rico nos quedó. Primero que vamos a hacer es, vamos a pintar la seda, ¿no? Con un poco de rosin, que también a veces lo hacemos con BHO, pero en este caso vamos a agarrar un poco de rosin. Tenés que encontrar el punto, a no pasarte de extracción, porque queda que no lo podés prender, después que no lo podés cerrar, ¿viste? Nací en Montevideo y me crié hasta los 5 años en Las Piedras, el departamento Canelones, y luego me fui a vivir a Argentina.
hasta los 30 más o menos. Grande. Sí. Mi primer porro fue probado en la ilegalidad de Argentina. El primer contacto fue con un prensado. Yo le tenía un terror a mi amigo que venía con esas flores que te volaban la cabeza, brother. Y él me decía, tenés que fumar flores. Y siempre yo me acuerdo que vivía en una casa donde no tenía terraza, pero tenía un acceso al techo por un agujerito y yo metiéndome por ahí con las bolsas de tierra chiquitas. Después fui probando flores mejores de otros amigos míos. Me la jugué, me armé un indoor con un amigo y empezamos con el indoor. Y ahí como que se me prendió un poco más, digamos, la curiosidad de saber A fondo todo. Sí. Él es Gaby. Él es Gaby, que fue el que te enseñó. Ese fue el que me enseñó a plantar una semilla. Que, claro, estábamos meta a peluquear en esa época y teníamos una pelota de hash en los dedos y yo re loco apretándome así para sacar el hash. Se me sale la tapa de la piel así literal, brother. De la fuerza que hice así, hizo ¡pa! Yo, re loco, ¿viste? Y mi amigo viene así y me tira alcohol, boludo, no sabés, brother. Al otro día nos moríamos de risa. Ay, amigo. Nada, después conocí al Jero y arranqué de a poco. Como todo traspaso, uno le tiene miedo a todo lo nuevo, porque parece que son todas palabras que no las escuchaste nunca. Los nombres de los bichos, piercimílico, lémbolo, esto, lo otro. ¿Cómo se da el salto de Argentina a Uruguay? Ya queríamos empezar a cultivar un poco más cantidad de plantas, allá no se podía y bueno, decidí encarar este proyecto que para mí es un sueño, o sea, hace un montón de tiempo que no veo a mi familia, que no veo a mi novia y trabajar en familia, como todos saben, no es fácil. No es fácil porque uno tiene esa confianza de mandarse a la mierda, de putearse. ¿Cómo fue el plan de decirle a tu viejo, vamos a laburar plantando? A mi viejo no lo veía hace muchos años. Entonces nos volvimos a reencontrar. Y nada, yo me parecía que él podía estar más cómodo acá y yo tratando de ayudarle y él ayudándome a mí. Cada poste que vos ves, cada cosa que ves así de mantenimiento lo puso mi viejo con el Miguelito. Me llevo bien con mi viejo. Aprendí a eso, a respirar profundo antes de enojarme y entender la edad que tiene mi viejo, cómo es cada uno y nada, y nos llevamos bien, tranqui, joya. Tenemos cada uno tiene su humor, pero cada uno tiene su espacio. Él tiene su habitación, si él se va, yo me voy para otro lado, o sea. Charlamos y el Tincho aprovechó para regar las plantas. De paso, nos tiró unos tips de la casa. Este pastito que tenemos acá es alpiste, no aporta nada, simplemente es un mulching vivo para que airee más las raíces. Yo más o menos le calculo entre el 5 y el 10% de agua en cada maceta. Eso va dependiendo en la etapa en la que está. Ahora que hace frío, le estoy poniendo un 5% y llevan muy poca agua. En invierno toman muy poca agua. Es mi experiencia lo que me está pasando a mí. La hora clave del riego yo siempre digo que es a la mañana, ¿sí? Así la planta tiene tiempo a absorber esa agua y a evaporarse y no se produce eso durante la noche donde puede levantar demasiado la humedad y provocar problemas con los hongos, que generalmente es lo que pasa, ¿no? En los invernaderos o en los indoors que no están bien ventilados, digamos. La extracción que tenga ese lugar, hay que tener una buena extracción, sacar todo el aire para ayudar a que no propaguen esos patógenos. Para mí la marihuana significó un cambio enorme en mi vida, me hizo enfocarme en algo que realmente me gusta, o sea, y bueno, y desde ahí encarar un proyecto de vida, digamos, también porque es un sueño y también uno quiere vivir de esto, ¿no? No es que solo porque te gusta fumar. Entrar en el cuadro legal de todo esto y poder vivir de esto, ¿no? Que es lo que queremos todos. También ayudar es algo que me marcó en la planta. Yo cuando empecé a cultivar tuve la posibilidad de ayudar a muchas familias allá en Argentina que me venían llorando a agradecer lo que había pasado y eso era algo que me motivaba a seguir. Y que hay que seguir metiéndole. A mí me había mordido un perro y él me hizo una crema para pasarme, para cicatrizarme. ¿Y funcionó? Y acá me había agarrado el otro. ¿Y esa te la curó con la crema? Sí, me dio la crema y dice, ¿qué vas a hacer? ¿Querés ir al médico? No, yo hace 30 años no piso un médico. Mira, me voy a tomar unos vinos yo. Y a fumarme uno de esos que vos me hacés, un porrito que vos me hacés.
un mundo enorme. Cuando te empezás a meter en el mundo del cultivo, después viene el mundo de las extracciones, el mundo de todo lo que es medicinal. Y si tuvieras que definirte con una de esas ramas, Yo iría más para el lado de las extracciones, o sea, estoy tratando de encarar para ese lado, de ir aprendiendo con mis amigos, mis colegas, todos los tipos de extracciones que hay. ¿sativa o índica? Índica, a morir, volteadora, golpeadora, sí. ¿Para dónde te da el fácil? Para el placer, el relax, el disfrutar, colgarme con lo que estoy haciendo, para estar gozado, disfrutar, relajado, tranqui. Me lleva a ese punto. Me gustan todas las genéticas, o sea, lo que hay hoy en día en el mercado. Tengo más predominancia por lo kush, por lo que es más golpeador, así, pero porque me gusta. O cachetada de oso, sí, ese porrón que te cabecea. Claro, o sea, un buen porro que te deja realmente re loco. De tanto fumar y hablar de porro nos dio hambre y Tincho se presentó una tarta vegetariana con unas papas rústicas con alioli que te enamoraba. También se encargó de armar el postre. Ahora vamos a hacer al revés, vamos a poner el rosin y el hash por afuera. Postres de la banda. En vez de resina por adentro, vamos a poner resina todo por afuera y lo voy a empanar, digamos, en hash. Re loco comiendo el mango así, parecía un, no sé, boludo, un mono. Un mono literal, boludo. Para mí es posta. Yo lo hice 2 veces, una tuve resultado y una no tanto, pero la que fue pegó fuerte. ¿Y qué procedimiento recomienda? Comer el mango, esperar por lo menos unos 5 minutos y fumar un buen churro. ¿Cuál es el próximo paso para estabilizar ese todo? Ya está todo. Es ir ahora que tengo que ir al escribano. Quiero agradecer al Nemo también, que el Nemo fue una de las personas que me ayudó en todo esto, lo que son papelerío y asesoramiento, que yo estaba trancado en eso. Y bueno, nada, me dieron una mano, así que estamos encarando todo ese tema ahora. El paso en lo legal sería habilitarlo al turismo. ¿Cuál sería como tu visión como desde la industria para dar ese salto, para dar ese paso? Es clave porque tienen que abrirse coffee shop. El Holanda tiene que estar acá, en Uruguay. O sea, para mover la industria, porque son un país muy chiquito. Imagínate que si no podemos contar con lo que entra del turismo, entre nosotros no vamos a hacer mucho. Entonces eso es clave que avance. Y después de las leyes hay mil cosas para corregir. Yo desde que estoy hace 3-4 años acá, quedó clavada la ley ahí, no se movió más. Y me parece que hay que hacer fuerza entre todos para que esto empiece a cambiar. Los que arrancamos de abajo, los pibes así como yo, se nos hace muy difícil llegar a abrir un club. Si ellos quieren darnos una mano, van a tener que cambiar leyes. ¿Cuál sería como tu mensaje hacia este público nuevo que va a conocerte a través de esto? Primero, quiero agradecer a mi familia, a mi novia, a todos mis amigos que me hacen el aguante de allá, de Argentina, todo este tiempo que me alejé de ellos. Para mí tampoco es fácil. Y a la gente que se está uniendo a todo lo que es esto del cultivo en general, que se apoyen en nosotros, que estamos hace rato poniendo la cara, tratando de transmitir lo que nos transmiten nuestros propios amigos y colegas, y que hagan lo mismo, o sea, que ese conocimiento se siga transmitiendo de generación en generación, de amigo a amigo, y que se arme una comunidad enorme y grande y que seamos cada vez más y que podamos sentarnos a tomar un café, a comer algo y a charlar. Y a fumar uno. A fumar uno y a hablar de un montón de cosas de cultivo, y hay amigos que te dan buenos consejos y hay que seguir por ahí. Es por ahí, amigo, colectivo, gente. Gracias por recibirnos de una. Gracias por venir ustedes. Esto es legal. Yo soy Facu Santo Remedio y él es Tincho, un soñador que, motivado por el amor a la planta, cambió su vida y se reencontró con su padre. Él es Tincho, yo soy Facu Santo Remedio y esto es legal. Se está acabando la pasión.
se congeló. Claro que sí. Y ella quisiera decirle, y ella quisiera decir que le hace falta un beso.